Mundo Espírita, capítulo 6, segunda parte. 5. Elección de las pruebas. Pregunta 258. En estado errante, y antes de iniciar una nueva existencia corporal, ¿tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que le sucederá durante la vida? Respuesta. Él mismo escoge el tipo de pruebas a que quiere ser sometido, y en esto consiste su libre albedrío. Pregunta 258a. ¿No es entonces Dios quien le impone las tribulaciones de la vida como castigo? Respuesta. Nada acontece sin permiso de Dios, por cuanto es Él quien ha establecido todas las leyes que rigen el universo. Preguntaréis por qué ha hecho tal ley en lugar de otra. Al dar al espíritu la libertad de elegir, Él le deja toda la responsabilidad de sus actos y de sus consecuencias, sin obstruir para nada su porvenir. Suya puede ser la senda del bien, así como la del mal. Pero si cae derrotado le quedará un consuelo, el de que todo no terminó para él, y que Dios en su bondad le deja libre para reiniciar lo que hizo mal. Además, es menester distinguir lo que es obra de la voluntad de Dios, de aquello otro que es obra del hombre. Si un peligro os amenaza, no seréis vosotros quienes lo hayáis creado, sino Dios. Pero podéis exponeros voluntariamente a él, porque habéis visto en él un medio para vuestro propio adelanto, y Dios lo permite. Pregunta 259. ¿Si cabe al espíritu elegir el género de pruebas que deberá afrontar? Se deduce de ello que todas las adversidades que experimentamos en la vida han sido previstas y escogidas por nosotros. Respuesta. Todas no es la palabra adecuada, porque no es cuestión de afirmar que hayáis seleccionado y previsto cuanto ha de aconteceros en el mundo, hasta las cosas de menor cuantía. Lo que elegisteis es una clase de pruebas. Los detalles son consecuencia de la posición en que os halléis y a menudo de vuestras propias acciones. Si por ejemplo, el espíritu ha querido nacer entre malhechores, sabía qué consecuencias se exponía, pero no conocía de antemano cada uno de los actos que iba a realizar. Tales actos son el efecto de su voluntad o de su libre arbitrio. El espíritu sabe que al optar por semejante camino le aguarda determinado tipo de lucha. Conoce la índole de las vicisitudes por las que va a pasar, pero ignora si tal acontecimiento se producirá antes que tal otro. Los detalles nacen de la fuerza de las circunstancias. Solo puede prever los sucesos importantes, aquellos que influirán sobre su destino. Si tomas un sendero escabroso sabes que deberás adoptar grandes precauciones, porque tienes posibilidades de caer, pero desconoces en qué lugar exacto se producirá tu caída, y quizá no caigas si eres lo bastante prudente. Si caminas por la vereda y te cae sobre la cabeza una teja desde lo alto, no creerás que estaba escrito, como vulgarmente se afirma. Pregunta 260. ¿Cómo es posible que el espíritu quiera nacer entre personas de mala vida? Respuesta. Precisa ser enviado a un medio en el que pueda someterse a la prueba que ha pedido. Es necesario que haya analogía. Para luchar contra el instinto del bandolerismo tiene que encontrarse entre personas de esa laya. Pregunta 260a. Si en la tierra no existieran gentes de mala vida, ¿no podría el espíritu encontrar aquí el ambiente requerido para afrontar ciertas pruebas? Respuesta. ¿Acaso tendríamos que quejarnos de ello? Esto sucede en los mundos superiores, donde el mal no tiene cabida. De ahí que solo haya en ellos espíritus buenos. Haced que pronto ocurra lo mismo en vuestra tierra. Pregunta 261. En las pruebas que debe arrostrar el espíritu para alcanzar la perfección, ¿tiene que experimentar toda clase de tentaciones? ¿Debe pasar por todas las circunstancias capaces de despertar en él el orgullo y la envidia, la avaricia y la sensualidad, etc.? Respuesta. Ciertamente que no, puesto que sabéis que hay entre ellos quienes toman desde el comienzo una senda que los exime de muchas pruebas. Pero el que se deje conducir por el mal camino corre todos los peligros que en él mismo existen. ¿Puede un espíritu, por ejemplo, pedir riqueza, y podrá concedérsela? Entonces, conforme a su carácter, ¿es posible que se torne avaro o pródigo, egoísta o generoso? O si no, se entregará a todos los goces de la sensualidad. Pero esto no significa que deba pasar forzosamente por la serie de pruebas de todas esas características. Pregunta 262. ¿Cómo el espíritu, que en su origen es simple, ignorante y desprovisto de experiencia, puede escoger con conocimiento de causa una vida determinada y ser responsable de tal elección? Respuesta.
Dios suple a su inexperiencia trazándole la vía que debe seguir, como haces tú con un niño desde que está en la cuna. Pero, poco a poco le va dejando ser dueño de escoger, a medida que se desarrolla su libre albedrío, y entonces precisamente es cuando se suele extraviar, tomando el mal camino y desoyendo los consejos de los espíritus buenos. ¿Es eso lo que puede llamarse la caída del hombre? Pregunta 262a. Cuando el espíritu goza de su libre arbitrio, la elección de la existencia corpórea depende siempre en forma exclusiva de su voluntad, ¿o esa vida puede serle impuesta por voluntad de Dios y a título de expiación? Respuesta. Dios sabe aguardar. No apresura la expiación. Con todo, puede imponer una existencia a un espíritu cuando éste por su inferioridad o su mala voluntad no es apto para comprender lo que le sería más saludable, y cuando ve que esa vida puede servir para su purificación y adelanto, al paso que encuentre en ella una expiación. Pregunta 263. ¿Hace su elección el espíritu inmediatamente después de la muerte? Respuesta. No, muchos creen en la eternidad de las penas. Ya se os dijo, es un castigo. Pregunta 264. ¿Qué es lo que orienta al espíritu en la elección de las pruebas que desea sufrir? Respuesta. Opta por aquellas que pueden ser para él una expiación por la índole de las faltas que haya cometido, y hacerle adelantar más deprisa. Unos pueden imponerse una vida de miseria y privaciones, para tratar de arrostrarla con valor. Otros, querer probarse mediante las tentaciones de la fortuna y el poder, harto más peligrosas, por el abuso y el empleo inadecuado que de ellos es posible hacer, y por las pasiones viles que desencadenan. Otros, por último, quieren probarse por medio de las luchas que han de sostener en su contacto con el vicio. Pregunta 265. Si ciertos espíritus eligen como prueba entrar en contacto con el vicio, ¿los hay también que lo escojan por simpatía y por el deseo de vivir en un ambiente acorde con sus gustos o para poder entregarse a tendencias materiales? Respuesta. Los hay, esto es verdad, pero solo entre aquellos cuyo sentido moral se encuentra todavía poco desarrollado. La prueba viene por sí misma y la sufren durante más tiempo. Tarde o temprano comprenden que el saciar las pasiones brutales les acarrea consecuencias deplorables, que habrán de sufrir durante un tiempo que se les antojará eterno. Y podrá Dios tenerlos en ese estado hasta que hayan comprendido su culpa y pidan por sí mismos rescatarla mediante pruebas beneficiosas. Pregunta 266. ¿No parece natural que se elijan las pruebas menos penosas? Respuesta. A vosotros sí os parece, pero no al espíritu. Cuando está despojado de la materia cesa la ilusión y piensa de otro modo. Comentario de Allan Kardec. El hombre en la tierra, colocado bajo el influjo de las ideas carnales, no ve en esas pruebas más que su lado penoso. De ahí que se le ocurra natural optar por aquellas que desde su punto de vista pueden conjugarse con los placeres materiales. Pero en la vida espiritual comparan los goces efímeros y groseros con la felicidad inalterable que entrevé, y por tanto, ¿qué significan para él algunos sufrimientos pasajeros? ¿Puede el espíritu decidirse por la más ruda de las pruebas y consecuentemente por la vida más angustiosa, con la esperanza de alcanzar más pronto un estado mejor, como el enfermo elige muchas veces el remedio más desagradable para curarse en más breve plazo? Aquel que desea asociar su nombre con el descubrimiento de un país desconocido no escogerá un camino sembrado de flores. Conoce los peligros que está corriendo, pero sabe también cuál será la gloria que le aguarda si obtiene buen éxito en su empresa. La doctrina de la libertad en la elección de nuestras existencias y de las pruebas que debemos afrontar deja de parecer extraordinaria si se considera que los espíritus desprendidos de la materia evalúan las cosas de una manera diferente a como nosotros lo hacemos. Ellos tienen en vista la meta, mucho más seria, en su concepto, que los fugaces placeres del mundo. Tras cada existencia concluida ven el paso que han dado y comprenden cuánto les falta todavía, en materia de pureza, para alcanzar dicha meta. He ahí por qué se someten de buen grado a todas las vicisitudes de la vida corporal, pidiendo por sí mismos las que puedan hacerles llegar más rápidamente. No existe razón alguna cuando no se ve al espíritu preferir la existencia más llevadera. Una vida exenta de amarguras no podría disfrutarla en su estado de imperfección. La entrevé, y para alcanzarla trata de mejorarse. Por otra parte, ¿no tenemos a diario, ante nuestros ojos, ejemplos de cosas semejantes?
El hombre que trabaja durante parte de sus vidas sin darse tregua ni descanso para reunir medios con los cuales procurarse el bienestar. ¿Qué está haciendo, sino imponerse una tarea con miras a un porvenir más próspero? ¿El militar que padece a causa de una misión peligrosa, o el viajero que desafía peligros no menos grandes en interés de la ciencia o para obtener fortuna? ¿Qué hacen si no es someterse a pruebas voluntarias que deben proporcionarles honor en el primer caso, y provecho en el segundo, si logran salir airosos? ¿A qué no se somete y no se expone el hombre en pro de su interés o de su gloria? Todos los concursos no son asimismo pruebas voluntarias afrontadas con el propósito de progresar en la carrera elegida. Solo se llega a cualquier posición social importante, en las ciencias, las artes o la industria, pasando por la serie de las posiciones inferiores, que constituyen otras tantas pruebas. Así, la existencia humana es desde este punto de vista el calco de la vida espiritual. En pequeña escala volvemos a encontrar en aquella todas las mismas peripecias de esta última. Si en vida elegimos a menudo las más rudas pruebas en aras de un objetivo más elevado, porque el espíritu, que ve más lejos, y para el cual la vida corpórea no es más que un incidente fugaz, no haría lo propio resolviéndose por una existencia penosa y difícil, si ella ha de conducirlo a la eterna dicha. Quienes afirman que si los hombres tuvieran la posibilidad de elegir la clase de vida que les agrada optarían por ser príncipes o millonarios, son como los miopes que solo ven lo que están tocando, o como esos niños golosos que preguntados sobre qué les gustaría ser cuando mayores, responden que pasteleros o confiteros. Tal es la situación del viajero que en el fondo de un valle oscurecido por la niebla no ve ni la extensión ni los extremos de su ruta. Pero una vez llegado a la cumbre de la montaña, abarca el camino hecho y lo que le resta por recorrer. Divisa su meta, los obstáculos que aún tiene que franquear, y puede entonces concebir con más seguridad los medios necesarios para llegar a destino. El espíritu encarnado está como el viajero en lo hondo del valle. En cambio, cuando se ha desembarazado de los lazos terrestres, domina igual que aquel cuanto se divisa desde la cumbre. Para el viajero la meta es el reposo tras la fatiga. Para el espíritu, la felicidad suprema después de las tribulaciones y pruebas pasadas. Todos los espíritus afirman que en estado errante buscan, estudian y observan para hacer su elección. ¿No tenemos también un ejemplo de esto en la vida corporal? Con frecuencia no buscamos durante años la carrera que libremente escogeremos por creerla la más adecuada para llevarnos adelante. Si fracasamos en una, iniciamos otra. Cada carrera que emprendemos constituye una fase, un período de nuestra vida. Y cada jornada que pasa, ¿no la empleamos en planear lo que haremos al día siguiente? Ahora bien, ¿qué son las diversas existencias corpóreas para el espíritu, sino fases, etapas, períodos, días de su vida espírita, la cual es, conforme sabemos, su existencia normal, ya que la corpórea solo es para él efímera, pasajera? Pregunta 267. ¿Puede el espíritu hacer su elección mientras se encuentra encarnado? Respuesta. Su deseo podrá tener influencia. Ello depende de la intención que lo anima. Pero cuando ese espíritu desencarnado ve a menudo las cosas de una manera muy diferente. En todos los casos es el espíritu el que escoge. Pero también podrá hacerlo en la vida material, porque el espíritu tiene siempre momentos en que es independiente de la materia que habita. Pregunta 267a. Muchas personas desean grandeza y riquezas, y ciertamente que no las buscan como expiación ni como prueba. Respuesta. No cabe duda, es en la materia en la que se anhela esa grandeza, para disfrutar de ella, y el espíritu la desea para conocer las vicisitudes que genera. Pregunta 268. Hasta llegar al estado de perfecta pureza, ¿debe el espíritu seguir sufriendo pruebas continuamente? Respuesta. Sí, pero no son tales como las entendéis. Llamáis pruebas a las tribulaciones materiales. Pues bien, cuando el espíritu llega a cierto grado, aún no siendo perfecto, no tiene que sufrirlas ya, pero le caben siempre deberes que le ayudan a perfeccionarse, y no le son penosos en modo alguno, tal como cuando ayuda a otros a perfeccionarse. Pregunta 269. ¿Puede el espíritu equivocarse respecto a la eficacia de la prueba que ha escogido? Respuesta. Podrá haber elegido una que sobrepase sus fuerzas, en cuyo caso sucumbe a ella. Puede también optar por una que no le aproveche en manera alguna, como por ejemplo, si busca un género de vida ociosa e inútil.
Pero entonces, una vez vuelto al mundo de los espíritus, cae en la cuenta de que no ganó nada y pide recuperar el tiempo perdido. Pregunta 270. ¿A qué obedecen las vocaciones de ciertas personas y su determinación de seguir una carrera con preferencia a otra? Respuesta. Me parece que vosotros mismos podéis responderos a esa pregunta. ¿No es acaso consecuencia de cuanto hemos dicho acerca de la elección de las pruebas y el progreso cumplido en una existencia anterior? Pregunta 271. En estado errante, al estudiar el espíritu las diversas condiciones en que podría progresar, ¿cómo piensa poder hacerlo si nace, por ejemplo, en un pueblo de caníbales? Respuesta. No son los espíritus ya adelantados los que nazcan entre caníbales, sino espíritus de la misma índole que los caníbales, o inferiores a ellos. Comentario de Allan Kardec. Sabemos que nuestros antropófagos no se hallan en el último grado de la escala, sino que hay globos en que el embrutecimiento y la ferocidad de sus moradores no tienen similares en la Tierra. Por tanto, esos espíritus son inferiores a los del grado más bajo de este mundo, y venir a encarnar entre los salvajes de la Tierra significa para ellos un progreso, así como sería un adelanto para nuestros antropófagos pasar a ejercer entre nosotros una profesión que no los obligará a derramar sangre. Si no miran más alto es porque su inferioridad moral no les permite comprender un progreso mayor. Solo en forma gradual puede adelantar el espíritu. ¿No le es posible franquear de un salto la distancia que separa la barbarie de la civilización? Y en esto vemos una de las necesidades de la reencarnación, la cual está muy de acuerdo con la justicia de Dios. Por otra parte, ¿qué sería de los millones de seres que están muriendo a diario en el último extremo de la degradación, si no tuvieran medios de alcanzar estados superiores? ¿Por qué los habría desheredado Dios de los privilegios que a otros hombres concede? Pregunta 272. Los espíritus que proceden de un mundo inferior a la tierra, o de un pueblo muy atrasado, como por ejemplo los caníbales, ¿podrían nacer en nuestros pueblos civilizados? Respuesta. Sí. Los hay que se extravían al querer llegar demasiado alto, pero entonces se sienten desubicados entre vosotros, por poseer costumbres e instintos que reniegan de los vuestros. Comentario de Allan Kardec. Esos seres nos ofrecen el lamentable espectáculo de la ferocidad en medio de la civilización. El volver a encarnar entre caníbales no será para ellos un retroceso, pues solo retomarán el lugar que les corresponde, y quizá aún con mayor provecho. Pregunta 273. Un hombre que pertenezca a una raza civilizada, ¿podría por expiación reencarnar entre salvajes? Respuesta. Sí. Pero depende del género de expiación. Un amo que haya sido duro con sus esclavos podrá convertirse a su vez en esclavo y sufrir los malos tratos que haya infligido. El que daba órdenes en una época puede en una nueva existencia obedecer a aquellos mismos que se humillaban ante su voluntad. Se trata de una expiación si abusó de su poder, y Dios puede imponérsela. Por otra parte, un espíritu bueno podrá también escoger una existencia en la que influya sobre esos pueblos y los haga adelantar, en cuyo caso es una misión. 6. Relaciones de ultratumba. Pregunta 274. ¿Los diferentes grados de espíritus establecen entre sí una jerarquía de poderes? ¿Hay entre ellos subordinación y autoridad? Respuesta. Sí. Y muy grande. Los espíritus tienen unos sobre otros una autoridad relacionada con su superioridad, la que ejercen por medio de un ascendiente moral irresistible. Pregunta 274a. ¿Les es posible a los espíritus inferiores sustraerse a la autoridad de los que son superiores a ellos? Respuesta. Ya lo dije, irresistible. Pregunta 275. ¿El poder y la consideración de que ha disfrutado un hombre en la tierra le otorga una supremacía en el mundo de los espíritus? Respuesta. No. Porque en él los pequeños serán ensalzados, y los grandes humillados. Lee los Salmos. Pregunta 275a. ¿Cómo debemos entender ese ensalzamiento y esa humillación? Respuesta. ¿No sabes tú que los espíritus pertenecen a diversas graduaciones, según su mérito? Pues bien, el más grande en la tierra puede hallarse en la última categoría entre los espíritus, al paso que su servidor estará en la primera. ¿Comprendes esto? ¿O acaso no dijo Jesús, todo aquel que se humille será elevado, y todo aquel que se eleve será humillado? Pregunta 276.
¿El que ha sido grande en la tierra y se encuentra ahora inferior entre los espíritus? ¿Siente humillación por eso? Respuesta. Con frecuencia una humillación muy grande, sobre todo si era orgulloso y envidioso. Pregunta 277. ¿El soldado que tras la batalla, encuentra a su general en el mundo de los espíritus? ¿Le reconoce todavía por su superior? Respuesta. El título nada significa. La superioridad real lo es todo. Pregunta 278. ¿Los espíritus de los diversos órdenes están mezclados? Respuesta. Sí y no. Se pueden ver, pero se distinguen unos de otros. Se rehuyen o se acercan, según sea la afinidad o antipatía de sus respectivos sentimientos, igual que como sucede entre vosotros. Es todo un mundo del cual el vuestro es un reflejo oscurecido. Los del mismo rango se reúnen por una especie de afinidad y forman grupos o familias de espíritus, ligados por la simpatía y por el objetivo que se proponen. Los buenos, por el deseo de hacer el bien. Los malos, por el de realizar el mal, o por la vergüenza de sus faltas y la necesidad de encontrarse entre seres semejantes a ellos. Comentario de Allan Kardec. Así como una gran ciudad, donde los hombres de toda categoría y condición se ven y se encuentran sin por ello confundirse, donde las sociedades se forman por la analogía de los gustos, donde vicio y virtud se codean sin decirse nada. Pregunta 279. ¿Todos los espíritus pueden acercarse recíprocamente? Respuesta. Los buenos van a todas partes, y precisa que así sea para que puedan ejercer su influencia sobre los malos. Pero las regiones habitadas por los buenos están prohibidas para los espíritus imperfectos, a fin de que éstos no puedan llevar a ellas la perturbación de las malas pasiones. Pregunta 280. ¿Qué clase de relaciones existen entre los buenos y los malos espíritus? Respuesta. Los buenos tratan de combatir las malas tendencias de los otros a fin de ayudarlos a ascender. Se trata de una misión. Pregunta 281. ¿Por qué los espíritus inferiores se complacen en inducirnos al mal? Respuesta. Por el despecho de no haber merecido estar entre los buenos. Su deseo es impedir todo lo que puedan que los espíritus aún inexpertos lleguen al bien supremo. Quieren hacer experimentar a los demás lo que ellos mismos sienten. ¿No veis este mismo acontecer entre vosotros? Pregunta 282. ¿Cómo se comunican entre sí los espíritus? Respuesta. Les basta mirarse para comprenderse. La palabra es material, constituye el reflejo de la facultad del espíritu. El fluido universal establece entre ellos una comunicación constante. Es el vehículo de la transmisión del pensamiento, como para vosotros el aire es el vehículo del sonido. Una especie de telégrafo universal, que une a todos los mundos y permite a los espíritus comunicarse de un globo a otro. Pregunta 283. ¿Pueden los espíritus ocultarse mutuamente sus pensamientos, y esconderse los unos de los otros? Respuesta. No. Para ellos todo se halla a la vista, en especial cuando son perfectos. Podrán alejarse pero siempre se ven. Esta no es una regla absoluta, porque algunos espíritus pueden muy bien tornarse invisibles para otros espíritus, si conceptúan útil proceder así. Pregunta 284. ¿Cómo los espíritus que ya no tienen cuerpo, pueden comprobar su individualidad y distinguirse de los otros seres espirituales que les rodean? Respuesta. Verifican su individualidad mediante el periespíritu, que los hace distintos a unos de los otros, igual que entre los hombres el cuerpo. Pregunta 285. ¿Se reconocen los espíritus por haber convivido en la tierra? ¿Reconoce el hijo a su padre, el amigo al amigo? Respuesta. Sí. Y así de generación en generación. Pregunta 285. ¿Los hombres que se conocieron en la tierra? ¿Cómo se reconocen en el mundo de los espíritus? Respuesta. Vemos nuestra pasada vida y leemos en ella tal como si fuese un libro. Al contemplar el pasado de nuestros amigos y enemigos asistimos a su tránsito de la vida a la muerte. Pregunta 286. ¿Al dejar sus despojos mortales? ¿Ve de inmediato el alma a sus parientes y amigos que partieron con precedencia al mundo de los espíritus? Respuesta. De inmediato, no es la expresión correcta. Porque como hemos dicho, necesita algún tiempo para volver en sí y sacudirse el velo de la materia.
Pregunta 287. ¿Cómo es recibida el alma a su retorno al mundo de los espíritus? Respuesta. La del justo, como un hermano bien amado a quien se esperaba desde mucho tiempo atrás. La del ruin, como un ser a quien se desprecia. Pregunta 288. ¿Qué sentimiento experimentan los espíritus impuros al ver llegar a otro espíritu malvado? Respuesta. Los malos se satisfacen de ver seres semejantes, y privados como ellos de la infinita felicidad, así como en la tierra acontece a un bribón entre sus iguales. Pregunta 289. ¿Cuando dejamos la tierra? ¿Acuden a veces nuestros parientes y amigos a recibirnos? Respuesta. Sí. Se presentan ante el alma a la que profesan afecto, la felicitan como a la vuelta de un viaje, si ha escapado a los peligros del camino, y la ayudan a desprenderse de los lazos corporales. Es un favor que se otorga a los espíritus buenos cuando aquellos que los han amado vienen a su encuentro, mientras que el que está mancillado permanece en el aislamiento, o solo le rodean espíritus semejantes a él. Esto último constituye un castigo. Pregunta 290. ¿Los parientes y amigos se hallan siempre reunidos después de su muerte? Respuesta. Ello depende de su elevación y del camino que sigan para su progreso. Si uno de ellos está más adelantado y marcha más rápido que otro, no podrán permanecer juntos. En ocasiones les será posible verse, pero solo estarán reunidos en los casos en que puedan marchar a la par, o cuando hayan alcanzado igual grado de perfeccionamiento. Por otra parte, el no poder ver a sus parientes y amigos es a veces una punición. 7. Relaciones simpáticas y antipáticas de los espíritus. Mitades eternas. Pregunta 291. Además de la simpatía general, determinada por las semejanzas, ¿tienen entre sí los espíritus afectos particulares? Respuesta. Sí. Del mismo modo que entre los hombres, pero el vínculo que une a los espíritus es más fuerte cuando se halla el cuerpo ausente, porque aquel no está ya expuesto a las vicisitudes de las pasiones. Pregunta 292. ¿Se engendran odios entre los espíritus? Respuesta. Solo existen odios entre los espíritus impuros, y son estos los que os inspiran las enemistades y disensiones que entre vosotros surgen. Pregunta 293. ¿Dos seres que hayan sido enemigos en la tierra se guardarán mutuo rencor en el mundo de los espíritus? Respuesta. No. Comprenderán que su aborrecimiento era estúpido, y pueril el motivo del mismo. Solo los espíritus imperfectos conservan un estado de animosidad, y ello sucede hasta que se han depurado. Si solo dividió a los espíritus un interés material, ya no pensarán en ello, por poco que se hayan desmaterializado. Si no hay entre ellos antipatía, puesto que el motivo de la discordia ya no existe, pueden volver a verse con agrado. Comentario de Allan Kardec. Como dos escolares llegados a la edad de la razón reconocen la puerilidad de las querellas que han tenido en su infancia y cesan de quererse mal. Pregunta 294. ¿El recuerdo de las malas acciones que dos hombres han podido cometer uno contra el otro constituye un obstáculo para que simpaticen? Respuesta. Sí. Les lleva a distanciarse. Pregunta 295. ¿Qué sentimiento experimentan después de la muerte aquellos a quienes hemos hecho mal en la tierra? Respuesta. Si son buenos, os perdonan conforme a vuestro arrepentimiento. Si son malos, pueden guardaros rencor, y a veces perseguiros hasta en otra existencia. Dios podrá permitirlo a título de castigo. Pregunta 296. ¿Los efectos individuales de los espíritus son susceptibles de alteración? Respuesta. No. Porque ellos no pueden engañarse, no tienen ya la máscara tras la cual se ocultan los hipócritas. De ahí que cuando los espíritus son puros sus afectos sean inalterables. El amor que les une es para ellos la fuente de una aventura suprema. Pregunta 297. ¿El afecto que dos seres se han profesado en la tierra continúa siempre en el mundo de los espíritus? Respuesta. Por cierto que sí, si se basa en una verdadera simpatía. Pero si en él tienen más parte las causas físicas que la simpatía, entonces cesará al desaparecer dichas causas. Los afectos entre espíritus son más firmes y duraderos que en la tierra, debido a que no están subordinados al capricho de los intereses materiales y del amor propio. Pregunta 298. ¿Las almas que deben unirse
se hallaban predestinadas para esa unión desde su origen, y cada uno de nosotros posee en alguna parte del universo, su mitad, con la cual inevitablemente se reunirá algún día? Respuesta. No. No existe unión particular y fatal entre dos almas. La unión es entre todos los espíritus, pero en grados diferentes según el rango que ocupen, vale expresar, de acuerdo con la perfección que hayan alcanzado, cuanto más perfectos son, más unidos están. Todos los males de los humanos nacen de la discordia. En cambio de la concordia resulta la felicidad completa. Pregunta 299. ¿En qué sentido se ha de entender la palabra amistades? ¿De qué se sirven ciertos espíritus para designar con ella a los espíritus que simpatizan? Respuesta. Inexacta expresión. Si un espíritu fuera la mitad de otro hallándose separado de éste estaría incompleto. Pregunta 300. ¿Dos espíritus que simpatizan por entero, cuando ya se han reunido? ¿Lo están para la eternidad, o bien pueden separarse y unirse a otros espíritus? Respuesta. Todos los espíritus están unidos entre sí. Me refiero a los que han llegado a la perfección. En las esferas inferiores, cuando un espíritu se eleva no siente ya igual simpatía por aquellos que ha dejado. Pregunta 301. ¿Dos espíritus que simpatizan? ¿Son complemento el uno del otro, o esa simpatía es el resultado de una identificación perfecta? Respuesta. La simpatía que atrae a un espíritu hacia otro resulta de la total concordancia de sus inclinaciones e instintos. Si uno debiera completar al otro, perdería su individualidad. Pregunta 302. ¿La identidad necesaria para que se establezca una simpatía perfecta? ¿Solo consiste en la similitud de pensamientos y sentimientos, o también en la uniformidad de los conocimientos adquiridos? Respuesta. En la igualdad del grado de elevación. Pregunta 303. ¿Los espíritus que hoy no simpatizan? ¿Pueden llegar a ello más tarde? Respuesta. Sí. Todos lo harán. De modo que el espíritu que en la actualidad se encuentre en una esfera inferior, al perfeccionarse llegará a la esfera donde reside tal otro. Su encuentro tendrá lugar antes si el espíritu más elevado, soportando mal las pruebas a que se le sometió, es demorado en el mismo estado. Pregunta 303a. ¿Dos espíritus que son simpáticos el uno hacia el otro, pueden dejar de serlo? Respuesta. Por cierto que sí, si uno de ellos es perezoso. Comentario de Allan Kardec. La teoría de las mitades eternas es una imagen que describe la unión de dos espíritus simpáticos. Se trata de una expresión en uso aún en el lenguaje vulgar que no hay que tomar al pie de la letra. Los espíritus que de ella se han servido no pertenecen seguramente al orden más elevado. La esfera de sus ideas es por fuerza limitada, y han podido traducir sus pensamientos con los términos de los que se hubieran valido durante su vida corporal. Se ha de rechazar la idea de que dos espíritus creados el uno para el otro deban un día reunirse inevitablemente en la eternidad, tras haber sido separados durante un lapso más o menos prolongado. 8. Recuerdo de la existencia corpórea. Pregunta 304. ¿Se acuerda el espíritu de su existencia corporal? Respuesta. Sí. Es decir, que habiendo vivido muchas veces como hombre, rememora lo que ha sido y te aseguro que a veces se ríe de compasión de sí mismo. Comentario de Allan Kardec. Así como un hombre que ha alcanzado la edad de la razón ríe de las locuras de su juventud o de las puerilidades de su infancia. Pregunta 305. ¿El recuerdo de la vida corporal se presenta al espíritu de una manera completa y súbita después de la muerte? Respuesta. No. Le vuelve poco a poco, como algo que va saliendo de la bruma, y a medida que fija en él su atención. Pregunta 306. ¿El espíritu recuerda en detalle todos los acontecimientos de su vida, abarcando el conjunto de ella de una mirada retrospectiva? Respuesta. Rememora las cosas en virtud de las consecuencias que han tenido sobre su estado como espíritu, pero como comprenderás, hay circunstancias de su vida a las que no concede la menor importancia, y de las cuales no trata ni siquiera de acordarse. Pregunta 306a. ¿Podría recordarlas si lo quisiera? Respuesta. Puede memorar los detalles e incidentes más pormenorizados, ya sea de los sucesos y también de sus pensamientos. Pero no lo hace cuando ello no reviste utilidad. Pregunta 306b. ¿Entrevé el objetivo de la vida terrena con relación a la existencia futura?
Respuesta. Seguramente que lo ve y lo comprende mucho mejor que en su vida de encarnado. Entiende la necesidad de purificación para llegar al infinito y sabe que en cada existencia se va despojando de algunas impurezas. Pregunta 307. ¿Cómo vuelve a representarse la vida pasada en la memoria del espíritu? ¿Es quizá por un esfuerzo de su imaginación, o como un cuadro que tenga ante los ojos? Respuesta. Lo uno y lo otro. Todos los hechos que le interesa recordar están como presentes para él. Los demás permanecen más o menos en la vaguedad del pensamiento, u olvidados por completo. Cuanto más desmaterializado se halle, tanto menos importancia concederá a las cosas materiales. Tú evocas a menudo a un espíritu errante que acaba de dejar la tierra y que no se acuerda de los nombres de las personas a quienes amaba, ni de muchos pormenores que a ti se te antojan importantes. Él se preocupa poco de estos, que caen en el olvido. De lo que se acuerda muy bien es de los hechos principales que le ayudan a mejorarse. Pregunta 308. ¿Recuerda el espíritu todas las existencias que precedieron a la última que acaba de abandonar? Respuesta. Todo su pasado se desarrolla ante él, así como las etapas que el viajero ha recorrido. Pero, lo hemos dicho ya, no tiene presentes de una manera absoluta la totalidad de los hechos. Solo los recuerda en virtud de la influencia que han tenido sobre su actual estado de espíritu. En cuanto a las primeras existencias, aquellas que se pueden considerar como la infancia del espíritu, se pierden en el vacío, desapareciendo en la noche del olvido. Pregunta 309. ¿Cómo considera el espíritu al cuerpo que acaba de dejar? Respuesta. Como una ropa inadecuada, que le molestaba, y de la cual está dichoso de haberse desembarazado. Pregunta 309a. ¿Qué sentimiento le hace experimentar la vista de su cuerpo en descomposición? Respuesta. Casi siempre de indiferencia, como una cosa que ha dejado de interesarle. Pregunta 310. Al cabo de cierto lapso, ¿reconoce el espíritu los huesos, u otros objetos que le han pertenecido? Respuesta. A veces. Depende del punto de vista más o menos elevado desde el cual contemple las cosas terrenales. Pregunta 311. ¿El respeto que se profesa por las cosas materiales que pertenecieran al espíritu llama su atención sobre esos objetos, y ve tal respeto con placer? Respuesta. El espíritu se siente siempre dichoso por el recuerdo que de él se tiene. Las cosas que conservamos de él avivan su recuerdo en nosotros, pero es el pensamiento el que lo atrae hacia vosotros, y no tales objetos. Pregunta 312. ¿Conservan los espíritus la memoria de los sufrimientos que han soportado durante su última existencia corporal? Respuesta. Con frecuencia la conservan, y ese recuerdo les hace sentir mejor el precio de la felicidad de que pueden disfrutar como espíritus. Pregunta 313. ¿El hombre que ha sido afortunado en la tierra lamenta sus goces perdidos al dejar este mundo? Respuesta. Solo los espíritus inferiores pueden sentir nostalgia por placeres que están de acuerdo con lo impuro de su naturaleza, y que ellos expían mediante sus padecimientos. Para los espíritus elevados, la felicidad eterna es 1000 veces preferible a los efímeros goces de la tierra. Comentario de Allan Kardec. Así como el adulto, que desdeña aquello que hacía las delicias de su niñez. Pregunta 314. Aquel que había iniciado importantes tareas con una finalidad útil, y las ve interrumpidas por la muerte, ¿deplora en el otro mundo haberlas dejado inconclusas? Respuesta. No. Porque sabe que otros están destinados a terminarlas. Por el contrario, trata de influir sobre algunos espíritus encarnados en el sentido de que las continúen. Su meta en la tierra era el bien de la humanidad, y esa meta sigue siendo la misma en el mundo de los espíritus. Pregunta 315. ¿El que al desencarnar dejó trabajos artísticos o literarios conserva hacia sus obras el amor que les profesaba en vida? Respuesta. Según su elevación las juzga desde otro punto de vista, y a menudo censura lo que más admiraba. Pregunta 316. ¿Se interesa todavía el espíritu por los trabajos que se realizan en la tierra en pro del adelanto de las artes y ciencias? Respuesta. Depende de su elevación, o de la misión que tal vez deba cumplir. Lo que a vosotros os parece magnífico es con frecuencia muy poca cosa para ciertos espíritus. Lo admiran, de la manera que el sabio podría admirar la obra de un escolar.
Examinan lo que puede probar la elevación de los espíritus encarnados y sus progresos. Pregunta 317. ¿Después de la muerte? ¿Conservan los espíritus el amor a la patria? Respuesta. Sigue siendo el mismo principio. Para los espíritus elevados la patria es el universo. La tierra es el lugar donde tienen mayor número de personas que les son simpáticas. Comentario de Allan Kardec. La situación de los espíritus y su modo de ver las cosas varían hasta lo infinito, en virtud de su grado de desarrollo moral e intelectivo. Los espíritus de un orden elevado solo permanecen en la tierra, por lo general durante cortos periodos. Todo lo que en ella se realiza es tan mezquino, si se le compara con las grandezas del infinito, las cosas a que los hombres otorgan más importancia son tan pueriles a los ojos de los espíritus, que estos encuentran pocos motivos de atracción aquí, a menos que hayan sido llamados a nuestro mundo para cooperar al progreso del género humano. Los espíritus de un orden medio vienen con más frecuencia a la Tierra, aunque consideran las cosas desde un punto de vista más elevado que durante la encarnación. Los espíritus vulgares, en cambio, son en cierto modo permanentes entre nosotros y constituyen la masa de la población circundante del mundo invisible. Han conservado más o menos las mismas ideas, gustos e inclinaciones que tenían bajo su envoltura corpórea. Se suman a nuestras reuniones y se mezclan en nuestros asuntos y diversiones, en los que desempeñan parte más o menos activa, según sea en cada caso su carácter. No pudiendo satisfacer sus pasiones, gozan con los que se entregan a ellas y los incitan a hacerlo. Pero entre ellos los hay más serios, que miran y observan con el propósito de instruirse, de perfeccionarse. Nota de Herculano Pires. Obsesiones originadas por afinidad de vicios, de las cuales dan prueba los tratamientos espíritas que se realizan en hospitales y centros. Pregunta 318. ¿Se modifican las ideas de los espíritus en el mundo espiritual? Respuesta. Mucho. Experimentan grandísimas modificaciones, a medida que el espíritu se va desmaterializando. Puede a veces permanecer largo tiempo con las mismas ideas, pero poco a poco disminuye la influencia de la materia y ve las cosas con más claridad. Entonces busca los medios para mejorarse. Pregunta 319. Puesto que el espíritu ya ha vivido la vida espírita antes de su encarnación, ¿a qué debe su asombro al reingresar en el mundo de los espíritus? Respuesta. Es solo el efecto de los primeros momentos y de la turbación que sigue al despertar. Más tarde se recobra perfectamente, conforme le vuelve el recuerdo del pasado y se va borrando la impresión de la idea terrena. 9. Conmemoración de los difuntos. Funerales. Pregunta 320. ¿Son sensibles los espíritus al recuerdo de quienes los amaron en la tierra? Respuesta. Mucho más de lo que podéis creer. El recuerdo se suma a su felicidad si son dichosos. Y si son desgraciados, es para ellos un alivio. Pregunta 321. ¿El día de la conmemoración de los difuntos tiene algo más solemne para los espíritus? ¿Se preparan para venir a visitar a aquellos que deben ir a orar sobre sus despojos? Respuesta. Los espíritus acuden al llamado del pensamiento, así en ese día como en los otros. Pregunta 321a. ¿Esa jornada representa para ellos una cita junto a las sepulturas? Respuesta. En tal fecha son allí más numerosos, porque hay más personas que les llaman. Pero cada cual solo vienen por sus amigos y no por la multitud de los que les son indiferentes. Pregunta 321b. ¿Bajo qué forma acuden allí, y cómo les veríamos si pudieran hacerse visibles? Respuesta. Bajo la forma que se les conoció en vida. Pregunta 322. ¿Los espíritus olvidados, cuyas tumbas nadie va a visitar, acuden a ellas a pesar de esto, y se acongojan al comprobar que ningún amigo les recuerda? Respuesta. ¿Qué les importa la tierra? Solo están ligados a ella por el corazón. Si no está allí el amor, nada más hay que retenga al espíritu, todo el universo tiene por delante. Pregunta 323. ¿La visita a la tumba da al espíritu mayor satisfacción que una plegaria íntima? Respuesta. La visita a la tumba constituye un modo de demostrar que se piensa en el espíritu ausente. Es la imagen de él. Ya os dije que la oración santifica el acto del recuerdo. Poco importa el lugar en que se pronuncie, si se lo hace con el corazón. Pregunta 324.
¿Los espíritus de las personas a quienes se erigen estatuas o monumentos asisten al acto de inauguración de los mismos, y los ven con placer? Respuesta. Muchos concurren cuando pueden hacerlo, pero son menos sensibles al honor que se les rinde que al recuerdo que se les dispensa. Pregunta 325. ¿De dónde puede venir a ciertas personas el deseo de ser sepultadas en determinado sitio más bien que en otro? ¿Vuelven a él con mejor voluntad después de su muerte? ¿Y esa importancia concedida a algo material constituye un signo de inferioridad en el espíritu? Respuesta. Afección del espíritu por ciertos lugares, inferioridad moral. Para un espíritu elevado, ¿qué significa un rincón de la tierra más que otro? ¿No sabe que su alma se reunirá con quienes ama aun cuando sus huesos estén lejos? Pregunta 325a. La reunión de los despojos mortales de todos los miembros de una sola familia ¿debe considerarse como una cosa fútil? Respuesta. No. Es una costumbre piadosa y un testimonio de simpatía hacia aquellos a quienes se amó. Si bien esa reunión importa poco a los espíritus, es útil a los hombres porque los recuerdos se concentran mejor. Pregunta 326. Al retornar a la vida espiritual, ¿es sensible el alma a los honores que se tributan a sus despojos mortales? Respuesta. Cuando el espíritu ha llegado a cierto grado de perfección no tiene ya vanidad terrestre, y comprende la futilidad de todas esas cosas. Pero debes saber que abundan los espíritus que en los primeros momentos posteriores a su muerte material experimentan gran satisfacción con los honores que se les rinden, o les disgusta la indiferencia con que tratan su envoltura, porque conservan todavía algunos de los prejuicios de la tierra. Pregunta 327. ¿Está presente el espíritu en su funeral? Respuesta. Con mucha frecuencia concurre, pero a veces no se da cuenta de lo que sucede, si se halla aún en estado de turbación. Pregunta 327a. ¿Le halaga la asistencia de personas a su entierro? Respuesta. Más o menos, según sea el sentimiento que a esas personas mueva. Pregunta 328. ¿El espíritu que acaba de desencarnar va a las reuniones de sus herederos? Respuesta. Casi siempre. Dios así lo quiere, para su propia instrucción y para castigo de los culpables. Allí juzga lo que valían las solemnes declaraciones de los deudos. Para el espíritu, todos los sentimientos de los asistentes están a la vista, y la desilusión que experimenta al comprobar la rapacidad de aquellos que están repartiéndose sus despojos le ilumina acerca de sus sentimientos, mas a ellos también, ya les llegará su turno. Pregunta 329. El respeto instintivo que el hombre en todos los tiempos y en la totalidad de los pueblos demuestra sentir por los difuntos, ¿es efecto de la intuición que tiene de la vida futura? Respuesta. Es su consecuencia natural. A no ser por ello ese respeto no tendría sentido. Nota de Herculano Pires. Como se ve, el respeto por los muertos no representa solo una costumbre. Es un deber de fraternidad, que la conciencia guarda y del que nos alerta. Por muy malo que el difunto haya sido, no tenemos derecho de aumentar su suplicio con nuestras vibraciones agresivas. La caridad nos ordena olvidar el mal y recordar el bien, pues solo así ayudaremos al espíritu desencarnado a superar sus faltas y esforzarse por evolucionar. Si pensamos y hablamos mal de él, únicamente podemos perjudicarlo, irritarlo e incluso volverlo contra nosotros.